Argentina, España, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Costa Rica, Uruguay, Puerto Rico, Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, muy buenas, querida audiencia, queridos oyentes, queridos estudiantes, queridos corresponsales. Hoy, en concordancia con nuestra línea editorial, que busca siempre tender puentes siempre que puede, enlazar con nuestros hermanos latinoamericanos desde la Unión Europea, desde esta otra orilla del charco atlántico que lejos de separarnos ha servido para unirnos siempre, tenemos a un invitado singular y que hacía falta rellenar este hueco en este humilde podcast. Hermano de nuestro gran podcast Enlace Sudamericano y el de las féminas emprendedoras Women Talk, que dirige con gran criterio Brigitte, y su colaborador de siempre Manuel Trobajo. Bueno, pues este Enlace Iberoamericano hoy tiene a un norteamericano de pura cepa, nacido en Manhattan. ¿Cómo se dice Manhattan bien? Manhattan. Sí, pero eso es el centro de la manzana, el sí, core. Sí, ese es el centro de la manzana, efectivamente. Bien, pues en la Big Apple, ¿no se llama Apple? ¿Cómo se llama? Sí, Big Apple. En la gran manzana ha nacido nuestro Daniel, ¿no? Sí. Daniel Baker, ¿cómo se llama? Exacto, como usted acaba de decir. Porque puede que hacer todo en la pronunciación 1000%. Sí, porque hay mucha gente que puede decir Baker y eso es carpintero. Panadero. Ah, bien, bueno, era por decir. Baker. Entonces, nuestro Daniel Baker tiene a bien tener sangre casi iberoamericana por su espíritu, porque habla muy bien y con mucha gracia español, un gracejo propio de un americano que cree en nuestra unión. Este neoyorquino de Manhattan tiene una biografía tremendamente singular y encarna, nunca mejor dicho, el espíritu de nuestro enlace. ¿Por qué? Porque un enlace iberoamericano también comprende a los latinos y americanistas, o a Norteamérica, que se sienten en este sentido vinculados a esta gran rama de lo iberoamericano. Quiero decir, lo iberoamericano incluye no solo a España, Portugal y la comunidad latina en la Unión Europea, sino también incluye a la comunidad latina y a aquellos norteamericanos que se sienten vinculados espiritualmente con nuestro ámbito americanista en español o luso o portugués. Este hombre se ha casado con una colombiana, ha tenido, ¿cuánto? Un hijo, ¿no? Sí. ¿Una hija con ella? Ah, sí. Agradezco mucho que hablemos un poco más cerca del micrófono, maestro. De acuerdo. Y entonces también se ha casado con una cubana y ha tenido otro hijo. ¿Dos varones o hijo o hija? Hija con la colombiana e hijo con la cubana. Bueno, entonces, como ven, y ya haremos un recorrido sobre su pensamiento y biografía, y también consideramos que tiene una filosofía casi de lírica vital, desde un escepticismo irónico, y perdónenme que lo adorne tanto, pero a mí me ha deslumbrado su humildad unido a su gran capacidad intelectual. Y en este programa no queremos solo atender a grandes figuras del iberoamericanismo,
sino también aquellos que predican y practican desde su, digamos, la pyme, ¿no? La pequeña y mediana Bueno, mis queridos hermanos, Javier Perterra se desconectó, pero ya debe estar regresando, y nosotros mientras tanto estamos ahí con Carlos Castañeda. Mi querido hermano Carlos Castañeda, nos actualiza un poco cuáles son las noticias de Colombia, mi querido hermano Carlos Castañeda. Entonces, así que vamos, mientras Javier se regresa, vamos a pasando información acá de América del Sur. Adelante, mi querido hermano. Claro que sí, mientras que Javi regresa de su gran invitado, vamos a darle unas noticias de Colombia, una noticia positiva que nos alegra muchísimo, ya que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ahorita mismo se encuentra en la ciudad de Medellín y está lanzando este jueves el incremento que triplica las transferencias para los mayores de 80 años. Antes se daban unos recursos para estos viejitos de más de 80 años, en plata colombiana eran de 80,000 pesos, y este gobierno le triplicó el aumento, el valor de esa ayuda a los viejitos de mayores de 60 años. En un acto simbólico, el presidente de Colombia está entregando el primer cheque que incrementa el subsidio de 80,000 pesos a 225,000 pesos mensuales. Por su parte, el director de Prosperidad Social, que se llama Gustavo Bolívar, anunció que elevar el monto de subsidios cuesta alrededor de 597,000 millones de pesos en el 2024. Más del 56% de la población beneficiada con esa transferencia son mujeres, dijo el funcionario. El ciclo de pago va desde el 29 de mayo hasta el 13 de junio del 2024. Se materializa, por consiguiente, uno de los grandes logros en justicia social del gobierno de Colombia. Se triplifica la ayuda económica para los adultos mayores de 80 años en pobreza extrema, que hacen parte del programa Colombia Mayor de Prosperidad Social. Desde Medellín está el presidente de la República, la segunda ciudad de Colombia con más población beneficiada por el aumento. El presidente Petro dará inicio al 5º ciclo del pago del año, y el primero con el incremento diferencial del subsidio. Cerca de 500,000 adultos mayores de Colombia empezarán a recibir este apoyo económico. El ciclo se pagará, repito, del 29 de mayo al 13 de junio. Ya regresamos nuevamente con mi querido Javi desde España. Adelante, Javi. Gracias, Carlos. No solo eres raudo y veloz como la sangre con la herida, y tú en la amistad funcionas como ese aparato circulatorio sanguíneo, porque hemos tenido un pequeño problema de conexión. Todavía hay que mejorar el asunto. Mi querido Carlos Castañeda, que como ves es el colombiano de Bogotá, del puro acento. Buenas su acento, y me agrada enormemente el acento que escucho en este momento. Porque dicen que el mejor acento está en Colombia, el mejor acento de los españoles, ¿o qué pasa aquí? Yo, en lo que se refiere a la lengua, he oído mucho estas aseveraciones, efectivamente. Y entonces, yo lo que considero es que toda lengua sirve sirve para la comunicación entre los seres humanos. Entonces he dejado de lado mejor o peor. Pues sí. Oye, ya que estamos aquí, tú fuiste digamos, vinculaste inicialmente con el mundo americano y
hispano, llamémoslo en español, porque fuiste de los cuerpos de paz de los Estados Unidos en Colombia. Sí. O sea, estuviste en los cuerpos de paz y allí te enamoraste también de una colombiana. Efectivamente. ¿Cómo fue esa historia, ese amor con Colombia, que es el país más bello del mundo? No sé si lo sabías. Desde luego que sí. Y encima te enamoraste de una colombiana. Efectivamente. ¿Cómo fue esa historia tuya de los cuerpos de paz? Sí, a mediados de los 60 fui enviado con otros en ese momento, no sé si estaban los colombianos, pero a mediados de los 60 había una cantidad casi, un poco exagerada de la presencia norteamericana, juventud, como yo en aquel entonces, 750 cuerpos de paz repartidos por todo Colombia, por lo alto y por lo bajo, tierra fría, tierra templada, tierra caliente. Estuvimos en todos los lados. Mi experiencia fue muy fructífera. Sí, y cercana a la capital. Yo estuve destinado a Bogotá. No a Bogotá, no, a Facatativá. Hombre, que en Colombia, el que me está escuchando lo sabe mucho más que yo, se llama Faca. Sí, es una forma corta de decir. Entonces, Facatativá está... ¿Se llama así, don Carlos? Sí, me está dando la razón. Sí, cuando yo me equivoque, entra rápido a decirme, no es así, sino así. No, Daniel, te lo voy a agradecer con toda la alma. Un abrazo muy efusivo para usted, que nombre a Colombia, eso me fascina, y sobre todo me da mucha risa porque ya tienes los gentilicios muy pequeños de regiones de Colombia, por ejemplo, Facatativá, claro que le dicen Faca, claro, le dicen Faca. Mi mujer, oriunda ella de Tumaco, que no puedo decir que estuve nunca en Tumaco, y la familia de ella, pues pasaron al Diviso, y del Diviso a Cali, y de Cali a Bogotá, y la conocí en Bogotá. Usted que habla tanto y en español y que sabe tanto de dar clases de español, ¿es cierto que dicen que en Cali se habla un español en el sentido latinoamericana tan perfecto como el castellano de la... Yo voy a decir una cosa atrevida. En Cali se habla un español, siendo mujer, un español perfecto, porque es mujer la que lo habla. Porque tiene mucha reputación la belleza de las mujeres de Cali. Las caleñas, hasta canciones hay al respecto. Bueno, esto es una parte. Y... ¿Te enamoraste de una caleña? No, bueno, ¿te casaste? Cuando la conocí estaba viviendo en Bogotá, pero oriunda de Tumaco, que linda con la frontera con el Ecuador. El apellido de ella es un apellido más frecuente en el Ecuador que en Colombia, pero no tiene nada que ver, simplemente Tumaco. ¿Y cómo se llama la colombiana? Rosero de apellido, que es más frecuente en... ¿Y su nombre? Emma Rosero, qué bonito. ¿Y tuviste un hijo con ella, no? Sí, tuvimos una hija, nació ella, pues cuando fuimos al Canadá, pues allí vivimos. Porque te fuiste con la colombiana a Canadá. Al Canadá. Qué bonito. Pues este es nuestro invitado, querido Carlos, y tú que acabas de dar una noticia importante de tu maravillosa Colombia, yo creo que voy a hacer un intermedio pequeñito para hacer una cuña antes de que nuestro director hable de su zona, de las tres nacionalidades o de su Paraguay querido también, no sé de qué nos hablará, pero sí creo que estoy muy contento porque los premios Princesa de Asturias han dado el premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional 2024 a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Esta Organización de Estados Iberoamericanos es un organismo intergubernamental que fue fundado en 1949 y que persigue la colaboración entre los países iberoamericanos en cuestiones como las que yo he dicho antes. Y está formado por 23 países que no voy a nombrar, pero se imaginan que son la mayoría de los iberoamericanos, incluyendo, por supuesto, Portugal y Brasil.
y bajo el lema "Hacemos que la cooperación suceda", el organismo desarrolla una media de 600 proyectos de cooperación de forma simultánea anualmente y tiene un efecto anual sobre 12 millones de beneficiarios. Cuenta con unos 4.000 profesionales, directivos, técnicos, funcionarios, etcétera, y trabaja además de los campos de educación, ciencia y cultura, como reza así el título, también en los de lengua y derechos humanos. Pues este premio creo que ejemplifica y relanza lo que este humilde podcast quiere sembrar y enlazar con la comunidad iberoamericana. Estamos muy contentos, por lo tanto, de este grandísimo homenaje que hemos dado al mundo de la cooperación iberoamericana. Creo que también hay 7 países observadores además, y se están sumando más países, porque su labor desde sus orígenes, pues una labor en fomento del multilateralismo y de tender estos puentes que tanto necesitamos, y implica desarrollar herramientas generadoras de oportunidades para nuestra, digamos, enlace euroamericano. Curiosamente, esta candidatura fue propuesta por don Ramón Jauregui, de la Fundación Euroamérica, que hemos tenido aquí un poco a unas personas vinculadas a esta fundación, y que fue presentada por don Gustavo Suárez Pertierra como presidente de digamos, del jurado que fallaba dicho premio. Quiero recordarles que fueron merecedores de este galardón Isaac Rabin, Nelson Mandela, Isaac Rabin con Yasser Arafat, que se cogieron de la mano en el propio teatro como una signo de hermandad que creo que ahora debemos de recordar por el enfrentamiento que hay. Fue también premiado con este premio de cooperación internacional entre los pueblos a la Fundación Bill y Melinda Gates. Fue la Cruz Roja y la Media Luna Roja, otra vez otro gran modelo de hermanamiento, Cruz Roja y Media Luna Roja, o Nelson Mandela, entre otros, que no quiero nombrar porque ya lleva muchos premios. Y curiosamente, quiero que sepan también nuestros oyentes que es el 6º de los 8 galardones que se convocan por la Fundación Princesa de Asturias, es el 6º en orden de concesión. Quedan, por lo tanto, por fallarse los premios de galardones de investigación científico y técnica, que se fallarán el 5 de junio, y de Concordia el 12 de este mes de junio. Un motivo de satisfacción para este podcast, que desde nuestra humildad pretendemos lo que la Organización Iberoamericana de Estados lleva haciendo mucho tiempo, pero que no utilizamos estas nuevas tecnologías. Nuestra enhorabuena y felicitación a su presidente, o secretario general Jabonero, y a todos sus miembros. Y con esto yo paso a la noticia, o a lo que considero relevante, nuestro ínclito, nuestro director orquesta y periodista multitareas. Yo no sé cómo puede abarcar campos desde la música, la tecnología, el software, don Gilson Carmini, que es todo un portento de servicio al mundo iberoamericano. Dígame, don Gilson, ¿tiene algo que enseñarnos? ¿Cómo está, mi querido Javi? Un saludo cordial a nuestro invitado, ¿no?, especial en el día de hoy, ¿no? Una persona, Daniel Baker, ¿no?, que está participando del programa, un hombre conocedor, ¿no?, de las mujeres colombianas y también de los costumbres colombianos, que para mí es un honor tener aquí para que comparta un poco de la información con nosotros de la Radio Mercosur y Prensa Mercosur. Bueno, en el día de hoy también quiero mandar un saludo especial para Santiago Castro Coaña, ¿no? Él que es de Adega Informática y Programación, nos ayudó muchísimo, ¿no?, con nuestra página que está ahí en el 90% ya reestructurada, una página nueva con mucho más inteligencia, capaz de indexar en varias plataformas de búsqueda, tanto sudamericana, como latinoamericana, como europea, como asiática, como del Medio Oriente, ya que
hicimos una programación especial para que estemos en todos los países. Entonces, así que muchas gracias a él por el aporte, ¿no? Y si usted necesita una persona que conoce WordPress y está con problema acá en Sudamérica, es só entrar en contacto con nosotros, dejar ahí la información. Voy a pasar ahí el teléfono para que ustedes entren en contacto con él y puedan también tener un especialista, ¿no? Un máster en eso que es el WordPress. Entonces, así que fuerte abrazo para él, y desde acá de la prensa Mercosur, muchas gracias por el aporte. Bueno, mi querido hermano Javier Perterra, acá la noticia especial es sobre la Unión Europea. La UE redobla la oferta y triplicará cooperación si cierra el acuerdo con el Mercosur. Esa noticia está rodando acá en Sudamérica. Ese apoyo financiero se impulsará mediante el programa de subvención, préstamo y donación, que es lo que más le encanta el sudamericano. Habló en donación, ele ya abre las piernas. Entonces, esperamos que sea así también con el tema del Mercosur, ¿no? La cifra se definirá una vez que se cierre el acuerdo entre ambos bloques, que hoy están atentos a nuevas configuraciones políticas y principalmente a elecciones en la Unión Europea, cosa que también pasa por allá, pasa por acá también. Y es bueno saber que a partir de entre la semana de 6 a 9 de julio ya tendremos algún panorama a respeito disso. Fuentes de las últimas horas en Bruselas señalaron para nosotros, para nuestros corresponsales que están allá, ¿no? Que son políticos y muchas veces no quieren hablar en la radio y todo más, señalaron que esa cooperación global aumentará significativamente y puede llegar a cifras entre 300 hasta 900 millones de euros, ¿no? Para impulsionar acá a Sudamérica y también la competitividad entre esos dos grandes continentes. Entonces, así que esa es la buena nueva, Javier, y vamos a escuchar don Daniel, porque ya vi que el tipo conoce, ¿no? Fue a Cali buscar una mujer, y yo intenté la misma cosa, ¿no? Y me presentaron una partida de documento colombiano y después había sido ecuatoriano. Caí en el cuento. Pero bueno, vamos a escuchar a él para saber cómo es esa aventura de ser un americano, ir para Colombia y dentro de todo eso encontrar su alma gemela. Así que adelante, Javi. Bueno, hay una puntualización que denota la calidad humana de nuestro invitado, y es que no solo se lleva muy bien con su ex mujer colombiana, sino que me dijo que una de las cuestiones vitales que más le hacían enamorarse de la vida era el amor que sentía por su actual mujer, que es una cubana cultísima y que también es profesora de español en diversos sitios. Por lo tanto, repito, una encarnación iberoamericana, porque vamos a hacer un pequeño recorrido y, como dice el otro, vamos a empezar por lo primero. Es cierto lo que usted me dijo, que estaba notoriamente enamorado de su mujer cubana, ¿no? Notoriamente, en la actualidad, desde luego. Y eso es una continuación de mi vida. Pues este hombre enamorado de una mujer cubana maravillosa, que ya veremos cómo la conoció, nació en Manhattan. ¿Y cuánto tiempo estuvo usted en Nueva York? De pequeño, conozco Nueva York, tengo un conocimiento de mi barrio por haber vivido ahí 11 años. 11 años en Manhattan. Y luego se mudó porque era Rhode Island, el estado. Esto es un dato geográfico que puede ser de interés para los oyentes. Rhode Island, de todos los estados, es el más pequeño. Right. Y después usted estuvo, no tengo aquí, en Montreal, o fue a algún sitio antes de ir a Montreal. Bueno, después de Rhode Island, pues mi familia, yo era joven, desde luego yo no tomaba las decisiones, sino como en el caso de todas las familias, pues los niños pues siguen a sus papás. Y en este caso, pues fuimos a Connecticut, que los que conocen los Estados Unidos, forma parte de los 6 estados que conforman lo que llamamos Nueva Inglaterra. Inglaterra, pues, en el Nuevo Mundo. Nueva Inglaterra. New England. Ya. Connecticut se llama el estado en cuestión. Y viví ahí hasta terminar la secundaria. 17 años o por ahí. Sí, por ahí. Y luego fueron a Montreal, a Canadá. No. A España.
No, pero estuvo, sí, en el 59, 60, por primera vez pisé tierra ibérica. Es verdad, verdad, antes de ir a Montreal. Mucho antes, sí. Cuéntenos un poco ese... Pues, conocí España, otra España, no la España de hoy en día, sino España de los, digamos de los principios de los 60, y era una España distinta, y pues mi contacto con el español y con España data de ese momento. A mediados de los 60 tuve la oportunidad de pertenecer a los cuerpos de paz y fui a Colombia, y ahí pues llevó a cabo el contraste cultural entre el haber aprendido el español en España y luego pues ir a Colombia, donde pues otras expresiones, otro ambiente, mucho, pues desde el punto de vista orográfico, pues Colombia es una pasada. Tiene 3 cordilleras, tiene los llanos orientales, tiene 2 mares enormes, océanos, mares no son, océanos sí que son. Y efectivamente fue toda una aventura para mí, y ahí tuve la ocasión de conocer a mi primera mujer. Posteriormente vivimos en Montreal, en el Canadá, que dicho sea de paso, es una ciudad maravillosa, pero con un invierno poco envidiable. Un invierno crudo, y eso es un eufemismo. Decir que es crudo. Mucho frío. Y ahí tuvieron a Gia, ¿no? Sí, efectivamente, nuestra hija. Nació en Canadá. Sí, nació casualmente en Boston, pero vivió su niñez en Montreal. Porque sí, luego hablaremos de que usted tuvo muchas vinculaciones intermitentes con Boston, ¿verdad? Sí, intermitentes porque mis padres vivían en Boston. Todavía están vivos y vivían en Boston. Entonces era un trasiego de ir desde Montreal, son 8 horas de viaje, y visitar, como suele ocurrir con las familias, los hijos visitan a sus papás. Y así lo hice yo. Y en Boston también dio clases de español, ¿no? Sí, eso fue en la década de los 80. Fui profesor o instructor de lenguas romances. Enseñaba francés, italiano también. Y español. Francés, español e italiano. A lo mejor lo dije mal. No, lo dijo perfecto. Solo que sí. Creo que tenemos hay una ciudad en Ecuador que se llama la Perla del Pacífico, Guayaquil, y donde las mujeres son, como todos los sitios, preciosas, pero en este caso contamos con la presencia de una poetisa, emprendedora, y es de Guayaquil, se llaman guayacas, los de por ahí, aunque no parece regular. Bueno, en cualquier caso ya me corregirá. Entonces, esta maravillosa Roma, y como dice nuestro presidente, creo que podría hacerle alguna pregunta, porque es una mujer de especial sensibilidad y ecuatoriana, de pro, y no solo es poeta, sino que defiende pues un feminismo sensato, pero siempre apelando a la buena causa de la mujer y de un feminismo, digamos, en equidad, se equipare totalmente al hombre, ¿vale? Roma, que puede contarnos un poco sobre esto que estoy platicando, puede que le tenga alguna pregunta o que plantear o sugerir alguna cuestión. Roma, ¿puede usted decirnos alguna, aseveración? Bueno, muchas gracias por la invitación y el invitado. Acabo de ingresar, así que quiero seguirle escuchando, y muchas gracias por esa presentación. Sigamos adelante, y después, quiero hacerle una pregunta, pero quiero escucharlo más. Y bienvenido. Gracias, Roma, por sus palabras, y yo voy a seguir, y espero que lo que yo diga suscite en las personas que me pueden estar escuchando preguntas, porque es a partir de la comunicación entre los seres humanos que nos podemos entender y explorar y descubrirnos a nosotros mismos a partir de descubrir al otro también. Y es una dinámica, una dialéctica que tenemos que valorar y siempre respetar.
Efectivamente, muchas gracias por su palabra. Gracias, Roma. Él estuvo en Boston en la Universidad de Northeastern, ¿verdad? ¿Estuviste ahí bastante? Una década. 10 años. Sí, 10 años. Y siempre con lenguas, digamos, romance latinas. Sí. Voy a decir con toda humildad, pero no es humildad por humildad, sino la realidad. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y yo no soy el más, digamos, ducho en la materia, pero yo impartí español, que es, digamos, la lengua extranjera que más domino, el francés, por haber vivido mucho tiempo en Montreal y también en el sur de Francia, y en tercer lugar, el italiano, en la lengua italiana. Pero que tenía que aprenderme el libro como de memoria un poquito para poder por lo menos impartir a partir de un conocimiento académico de la lengua. Intentaba yo ponerme al día con unos viajes a veces a Italia, ponerme un poco más al día. ¿En qué zonas de Italia? Bueno, estudié de joven en Perugia, en Umbria, y posteriormente visité a Padua, y en otra ocasión Cuneo, que está cerca de Torino. Ah, qué bonito, ¿no? Sí, todo es bonito. Sí, Italia es preciosa. De punta a punta. Amén. Y esto, usted volvió otra vez, parece ser, a Canadá, pero yo quiero llegar a cuándo llegó usted a Cuba, pero previamente había pasado por algún otro sitio antes de ir a Cuba. Bueno, hice una cosa interesante, y esto quiero decirlo a título de experiencia que puede ser compartido por mucha gente en el mundo. Ir hacia afuera, conocer el otro, el que no eres tú, es un proceso en el que uno se conoce a sí mismo. Y tuve que ir a Adra. Adra es un pueblo cerca de El Ejido, en Almería, en el sur de España. Lo conocerás. Sí. En la costa, un pueblo muy pequeño. Y tuve la ocasión de hacer un intercambio. Yo fui allí a impartir inglés en un instituto secundario, y la profesora, amiga mía, pudo ir a los Estados Unidos y impartir español en Northeastern University, efectivamente la universidad de Boston. Entonces, un amigo que llegó a ser amigo, un colega que también impartía inglés, me preguntó, al conocerme, en el momento de conocerme, que de dónde yo era. Entonces yo dije, del estado de Massachusetts. Y él me preguntó, y digamos que me tuteaba, no sé, ¿y tú sabes lo que quiere decir Massachusetts? Y yo lo miré sorprendido. Nunca se me había ocurrido plantearme esa pregunta, y le dije que no lo sé. Y él me dijo, significa un campamento alrededor de un alcor, o de una colina, o de algo así, de una elevación, efectivamente. Total, me he quedado con esa experiencia de haber aprendido en ese momento de un español que nunca había pisado Massachusetts en su vida, el significado del nombre del estado de donde yo era en ese momento. Pues tengo que decir entre nuestros oyentes y nuestros corresponsales que usted ayer me acaba de enseñar una palabra en español que yo no tenía, no conocía su existencia, y que me parece una palabra preciosa y muy descriptiva. ¿Puede usted comentarme aquello de que usted dice que hay que diferenciar entre el meollo de la situación y el busilis? Busilis. Es la Real Academia de la Ciencia la reconoce. Busilis. Es genial, porque fíjense, busilis. El meollo de la cuestión, o la parte central, o el cuore de la cuestión, ¿no? Sí. Está muy bien, pero el busilis llega más allá. Es como, si el meollo es un caballo, el busilis sería donde tú haces donde pones el pie, donde tú controlas el caballo, sería como las riendas del caballo, o sea, el meollo de la cuestión necesita un agarradero para dar con la solución, y eso es el busilis. Aparentemente, es que me salió espontáneamente cuando estábamos conversando, y dio lugar
a una búsqueda y a un... Claro, usted imagínese un humilde jurista como soy yo, que presumo de saber algo del diccionario, y te encuentras con un señor que te saca neoyorquino que te dice, no, es que ese es el busili de la cuestión, y digo, oiga, vamos a ver, hombre, ¿en qué idioma me estás hablando? Y claro, busilis es más que el meollo, es la clave del meollo. Y yo, ¿te acuerdas que te dije cuando Alejandro Magno tuvo el problema del nudo gordiano, que era un meollo, el nudo gordiano, para solo aquel que desatara el nudo gordiano podía ser el dueño del mundo oriental. Y él utilizó busilis, o sea, cogió una espada, rompió el nudo gordiano y dice, ya está hecho. Bueno, pues ese es busilis. Es un hombre divertidísimo, además de unos valores muy humanistas. Usted se define como humanista, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cada vez más en ese sentido. Y con la edad, estoy contento de haber llegado a la edad que llego y espero llegar un poquito más para tener una perspectiva más humilde y más conocedora de mi propia trayectoria vital y por extensión, pues, la de otra gente, o sea, una comprensión más íntima de lo que es la condición humana, como dicen los franceses, ¿no? La condición humana. Y en esta llegó usted y se fue a Cuba en 1994 en una misión para desarrollar o dar clases de inglés de una manera para superación de profesores universitarios de Cuba, superación que usted era como nativo norteamericano elegido y por cuéntanos la experiencia cubana, que además conoció a una mujer maravillosa también. Efectivamente, la reorientación del énfasis al nivel universitario con respecto a las lenguas extranjeras se había llevado a cabo por la disolución de la Unión Soviética y entonces ya el énfasis se había puesto en la lengua inglesa, o lengua franca ahora por accidentes históricos del mundo entero, y a diferencia alejándose un poquito del énfasis que siempre habían puesto en el ruso o en otros idiomas eslavos que estudiaban los cubanos, pero ahora había que estudiar inglés. Entonces, en este contexto, con otras personas nativas de la lengua inglesa, viniesen de donde viniesen, podrían ser australianos, americanos, canadienses, escoceses, de donde fuesen, pues desempeñamos durante un tiempo un papel como para impartir cursos de superación, efectivamente, superación, y que tuviesen los profesores de inglés o algún contacto con gente nativa. Y ahí estuve 2 años y medio y conocí a mi actual pareja, las segundas nupcias. Que le llamo, tiene un nombre muy bonito, ¿no? Gloria. Pues eso, es usted Gloria bendita, que decimos así. Y con ella después volvió porque también tiene aquí un periodo de Foxa, Boston, España. Foxa es un acrónimo en inglés, decimos un acrónimo. Y la FOC, FOC, y luego SA, es Fomento de Obras en Construcción Ciudadana. Correcto. Y el edificio es muy emblemático. Cualquiera que va y visita, no está en La Habana Vieja, pero si uno visita va a La Habana y la ve porque es muy grande, y ahí estuve por primera vez, gracias al Ministerio de Educación, pues me brindaron un apartamento que cabrían 3 familias. Tenía 2 baños, tenía una amplitud de vista hacia el Caribe y magnífico. Y pues a partir de esa ubicación, pues yo iba en bicicleta. Fue un momento difícil para Cuba, lo sigue siendo, claro, pero en aquel entonces estábamos en
parte final de lo que los cubanos llaman su periodo especial. Entonces, y cobrábamos todos los técnicos extranjeros, que en pesos cubanos, íbamos en bicicleta y impartíamos y esto fue nuestra misión. Y en ese contexto conocí a la que llegó a ser mi segunda esposa. Y después con ella vino a España y hubo una perspectiva nueva, ¿no? Con ella, ¿cuál fue después del matrimonio con su cubana el recorrido? Es interesante que puedo decir que a partir de mi segundo matrimonio con mi mujer actual, que es cubana de origen, cambió mi vida en el sentido que la persona que dirigía, que marcaba el proyecto vital de la familia, fue ella y no yo. Yo no, ella sí. Entonces empezó ella sus estudios en la Universidad de Massachusetts, en el oeste del estado de Massachusetts, en un pueblo que se llama Amherst, su doctorado en estudios de portugués y de estudios caribeños. Hizo su primer doctorado consiguió su primer doctorado en el año 2008, después de 8 años de estudios, y con una tesis sobre José Saramago y el portugués Saramago. Sí, el premio Nobel, efectivamente. Y José el hijo Carpentier. Cubano también, pero cubano, sí. Entonces con más, hacía un estudio sobre ya una figura muy destacada de la literatura cubana, y aparte de que se enamoró de la lengua portuguesa. De hecho, ella habla portugués como persona nativa del idioma. Vivimos 1 año y medio en Portugal. ¿Y qué zona de Portugal? En Lisboa, una ciudad fuera de serie, en Lisboa. ¿Y qué le parece a ella, por decir otro, que Saramago es un grande, pero puede emitir a nuestra audiencia un poquito pinceladas de, se me ocurre, Saramago, Carpentier como literatos, y también de Pessoa, el gran poeta portugués, que a usted le gusta mucho la poesía? A mí me gusta, me encanta. No, Pessoa, hay un banco de sentarse, no me refiero al banco donde uno mete la plata, y no me refiero al banco de un parque en Lisboa, donde está escrito un verso que, si mal no me falla la memoria, quisiera compartir con vosotros, que es de Pessoa. O poeta é fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que a dor que deveres sente. Podría decirlo en español también, por eso. El poeta es un fingidor que finge tan completamente que llega a fingir que es el dolor que de veras siente. Qué bonito. Pessoa tenía heterónimos además, ¿verdad? Sí, Pessoa es un cerebro excepcional. como Carpentier, y usted también parece que con su mujer cubana, digamos, por identificarla entre nuestros lectores, también con una especie de Erasmus, etcétera. Efectivamente, aquí en España. ¿Puede explicar lo que es un Erasmus? Un Erasmus, pues ella descubrió que había la posibilidad de hacer una maestría, se llama maestría de Erasmus Mundus, aquí en Europa, donde participan 8 universidades, y es un programa de 2 años, y el tema es estudio de la mujer y estudio de género. Y ella disfrutó los estudios, porque yo la veía de regreso de sus encuentros, de las intervenciones de las profesoras que venían del mundo entero, mayormente digo femenino, porque mayormente eran mujeres, pero destacadas en su campo, que compartían con los estudiantes.
Ella estuvo un año entero aquí en Oviedo, porque la Universidad de Oviedo es una de las universidades, una de las 8 que participan en el programa. Y luego fue a la Universidad de Łódź en Polonia, donde estuvo 6 meses. Y la segunda parte, o sea, que al terminar el segundo año tenía que escribir una tesina. Y la escribió, que fue publicada, por cierto. O sea, mi vida a partir de mi matrimonio, mi segundo matrimonio, realmente ha seguido la pauta y las ilusiones y todo el desenvolvimiento de mi esposa, mi segunda esposa, de origen cubano, que nació y se crió en Cuba hasta los 30 años cuando la conocí. Y Gloria, Sí. que así se llama, también es una intelectual de peso, ¿no? Que lo es mucho más que yo. Me da 40 vueltas a mí. Usted le comenté que cree que en Europa hay bastante calidad de vida, o en esta España norteña, ¿o qué opina de la calidad de vida por aquí? Como un norteamericano nacido en Manhattan. En Manhattan. Pues, si mis compatriotas supiesen lo que yo sé, creo que todos estarían aquí y no allá. No diga eso, por Dios. No. Que el imperio se nos recela. Por favor, sea usted comedido en sus apreciaciones. Perdona, es muy exagerado lo que acabo de decir. Habla de Woody Allen también, que dijo algo así. Bueno, Woody Allen. Woody Allen, premiado con el premio Príncipe de Asturias, en su momento fue Príncipe de Asturias. Y hay una estatua muy bonita de él, que es muy reconocible, como es y en bronce, y al pie de la estatua hay unas frases suyas traducidas al castellano que son muy certeras y muy exactas. Claro, estamos hablando de un señor con una cabeza que sabe apreciar y sabe expresarse. Y creo que dice algo así como que la ciudad de ciudad aquí de Oviedo es una ciudad que parece un cuento de hadas, ¿no? Sí. Right? También hay fantasmas como yo, ¿eh? Un cuento de hadas. Por lo bonita, por lo limpia, por lo... Seguridad. O sea, la seguridad completa, la hospitalidad de la gente. Bueno, es que es yo tengo una forma de decirlo que es un poco fuerte, pero es como estar en el líquido amniótico de las mamás que hemos tenido todos en este mundo a la hora de nacer. 9 meses de esa experiencia, que era una experiencia. Ya, pero usted también tiene la gran ventaja de que tiene a Gloria, su cubana, que le cuida muy bien, y eso le dará calidad de vida, incluso en esa Cuba que usted tenía, que pasaba unas ciertas y perentorias necesidades. O sea, que usted tiene doble consuelo. Es usted un hombre no solo que tiene una mirada de wasp, dígale lo que son los wasps. Es usted un wasp auténtico, ¿no? Oh, auténtico y demasiado. Pero diga a nuestra audiencia que es un wasp. Wasp, esa palabra quiere decir avispa, en inglés, wasp, y también es ¿cómo se llama? Acrónimo de W es white, blanco. Y el A es Anglo-Saxon, la S es de Anglo, y luego Saxon sería la S, y luego P es de protestante. Aunque lo del color de la piel uno no lo pueda cambiar, pero a veces uno anglosajón, pues en realidad se tendría que hacer la ADN para saber eso, porque hay muchos, y luego protestante, pues el que protesta o que es de una religión, de la cantidad de religiones que se consideran protestantes, pues habría que ver también. Pero hay un gran pero aquí. Hay gente que es WASP, dice en realidad la W de WASP, o sea, lo que significa avispa, habría que quitarla, porque no hay anglosajón, propiamente dicho, que no sea white. Entonces sobra la W, en cuyo caso, y esto es un poco complicado, queda en ASP, y el ASP corresponde al nombre de una serpiente venenosa
Bueno, oiga, usted, por cierto, vamos a ver. Si nos está terminando el programa, yo ruego a Ron Naotaro que le haga algunas preguntas, porque usted entrando en materia un poco protestante también. Usted que una de las personalidades que admira es a Luther King y a Martin Luther King y a Kennedy. ¿Por qué a Kennedy? Tiene usted una frase estupenda de él que me parece que puede ser muy aleccionadora. Porque se acuerda aquella frase cuando estaba enfrentado con la URSS, ¿qué vino a decir más o menos? Efectivamente, hay que yo lo ignoraba porque en ese momento yo no me encontraba en los Estados Unidos. Estamos hablando de 1963. Pero la frase que él venía a recoger. Y el 10 de junio, sí. El 10 de junio, estos 6 meses después de lo que se llama la crisis de los misiles en Cuba, 6 meses después, y que donde peligraba la vida en aquel entonces de todo el mundo que estaba vivo, pues se resolvió. 6 meses después, el 10 de junio de ese año, John Fitzgerald Kennedy dio un discurso. Y en el discurso, él reconoció el gran contrincante de los Estados Unidos, ideológicamente hablando, etcétera. Era en aquel entonces, si ustedes sabrán, pues la Unión Soviética. Y dijo que los rusos eran seres humanos también, tenían ilusión para con sus hijos cuando nacían, que tuviesen un buen porvenir. Y eso se publicó en el Pravda. Y literalmente. Y Khrushchev publicó palabra por palabra su discurso. Comenta usted que tal vez en Estados Unidos el verdadero poder está... vamos a ir muy deprisa, que nos quedan 5 minutos. 5 minutos, vamos a hacer un tiro rápido y espero... No se preocupe, ellos no va a dar mucho tiempo y son de la casa y ya cuando quieran levantan la mano virtual y hacen la pregunta que quieran. Solo digo, dice usted que el verdadero poder en Estados Unidos, lejos del populismo, está en el Deep State, en el profundo estado. Yo lo creo, sí. Es el Deep State que gobierna realmente el imperio. Exacto, es lo que llamamos el estado permanente. Deep State, profundo, estado permanente. Bien, también usted comentaba, y déjame pasar por encima porque vamos ya, nos quedan 5 minutos. Perdón. No, por favor. Simplemente que usted, cuando le pregunté qué es como humanista, se considera un amante, pues dijo, fundamentalmente de su mujer Gloria. Efectivamente, sí. Bien, y me habló, y ahí puede hablar Roma, que es nuestra poetisa, es un amante usted de la poesía filosófica de Antonio Machado. Yes. Tiene 2 que a mí creo que merece la pena que acabemos el programa con ellas y que las analicemos. La primera se refiere a esta tan bonita, y sígame conmigo en su profundidad y en la medida que usted puede comentarlo. Dice la poesía de Antonio Machado: alma que en vano quisistes, alma que en vano quisiste ser más joven cada día, arranca tu flor, a la humilde flor de la melancolía. Esto tiene que ver con el envejecimiento. Alma que en vano quisiste ser más joven cada día, arranca tu flor, la humilde flor de la melancolía. Es muy humilde esa poesía, ¿no? Sí. Porque ¿qué nos está diciendo en el fondo? Bueno, es que como toda poesía tiene su paradoja y su contrabalance, o sea que yo lo que podría decir al respecto nunca es equivalente a la poesía, siempre queda la poesía por encima del análisis o de la interpretación, pero lo veo como arranca tu flor, arranca la flor, tu humilde flor, o arranca tu flor, la humilde flor de la melancolía, es ese deseo que tenemos todos de ser jóvenes, sobre todo. Claro, de arrancar flor, pero humilde flor de la melancolía, porque nos damos cuenta ex post facto que el tiempo pasa inexorable. Correcto, que no podemos volver para atrás. No. Y hay otra también que es maravillosa y que creo que acaba el programa ya, salvo que alguien quiera decir lo último, es el retrato de lo que se llama autorretrato o retrato de Machado. Sí. Y más o menos viene a decir, usted me dijo, y cuando llegue el día del último viaje, acaba la poesía más o menos con este cuarteto, con esta estrofa, y cuando llegue el día del último viaje,
y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, o sea, que nunca ha de volver, no. Y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, o nunca ha de volver, esa nave que ya no vuelve, ¿no? No, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Y creo que falleció así, Machado. Falleció, aparentemente, según dicen, no sé si es leyenda, pero que estaba lavando su ropa, se había desnudado y le dio y cuando llegue el día del último viaje y esté a partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Ahora pregunto, maestro, en 2 minutos, ¿puede usted resumirnos un buen consejo para que nuestra comunidad iberoamericana se enlace y, digamos, se integre y formemos esa gran comunidad que merecemos, porque usted la defiende así y la prueba son sus matrimonios? ¿No cree que Iberoamérica y Latinoamérica necesita una maravillosa oportunidad de prosperidad? Sí, lo creo y lo deseo y lo deseo y lo creo y bueno, yo diría que lo que hace falta entre los seres humanos es no juzgarnos, sino vernos, no ver tanto la astilla en el prójimo, sin ver la viga, como dicen, que llevamos en el ojo propio. Y yo, pues, las experiencias que he tenido en la vida me han ayudado a ver a mi propio país con un ojo de cierta de crítica y también de comprensión y lo padezco hasta cierto punto, porque siempre evitar lo que pueda significar abuso del ejercicio del poder casi esta lengua que tenemos, la lengua que compartimos, me refiero a toda lengua como por manera de comunicarnos entre los seres humanos, es un arma de doble filo, pues que sea el filo que no hiera, que nos una y que no hiera a nadie. Que no hiera. ¿Cree que la comunidad anglosajona que usted representa también podré reconocer a sus primos de Occidente, democráticos y respetuosos con los derechos humanos, y que pudiéramos comprendernos en español y en inglés como 2 lenguas provenientes de la misma historia de Occidente? Y tanto. Claro. ¿Cree que eso lo veremos estos próximos años? ¿Es usted optimista? Yo creo que la presencia latina en Norteamérica, que es muy grande, ayuda mucho a que mi país, que tiene su fundamento anglosajón, sea mejor país. O sea, la presencia latina de habla española, que viene originariamente de tanto de Portugal como de España, que eso está ayudando a que seamos mejores personas. Mejores palabras tampoco hay. Un fuerte abrazo a todos nuestros corresponsales, a nuestra audiencia, y es un iberoamericano de corazón, nacido en el corazón de la Gran Manzana. Muchas gracias, queridos oyentes. Muchas gracias. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.